Bueno, buenos días. Eh, Vamos a estar discutiendo unos casos clínicos de hemato-oncología pediátrica, lo que como estudiantes y futuros médicos recién egresados le va a servir en su práctica del día a día para poder orientarse oportunamente y así también poder derivar a los diferentes pacientes a los distintos centros especializados de atención. Como ya lo habíamos mencionado, los casos hemato-oncológicos de preferencia son tratados en hospitales de referencia debido a la complejidad que denota. Pero como médicos todos debemos conocer y pensar en que puede ser algún tipo de cáncer infantil que debemos poder diagnosticarlo oportunamente. Aquí vamos a hablar un poquitito del primer caso, ¿verdad? El caso es de un niño de 5 años que tiene un antecedente de un cuadro gripal de 10 días de evolución, donde la madre empieza a consultar de forma ambulatoria. Refiere que le aparecen ganglios en el cuello y la axila y que ella también la siente en la ingle. El médico le recetó ibuprofeno, no especifica las dosis, por 10 días, dipirona según fiebre y además refiere sensación febril intermitente aparentemente, ya que no cuenta con termómetro. Al examen físico, se evalúa el niño y observa ganglios en la región cervical bilateral, eh, a nivel superior, medio e inferior del cuello, doloroso levemente a la palpación, impresionada de herida, plano profundo, más de 3 ganglios no dolorosos en la axila y 5 derecha y 5 ganglios en la axila izquierda, de las mismas características que la del lado derecho. En la ingle no palpa adenomegalias. Además constata una voz anasalada y fetidez en la cavidad oral. Al examen físico hay un abdomen donde se constata leve hepatomegalia, dolorosa la palpación superficial y profunda, no se palpa abajo. A la auscultación a nivel cardiovascular, tienen ruidos R1, R2 normofonéticos, no soplos ni galopes, pero se constata que el paciente está taquicárdico, 160 por minuto, pero al mismo tiempo constatan una temperatura axilar de 39 grados, por lo tanto el paciente se encuentra febril. A nivel del aparato respiratorio no hay datos positivos de valor, salvo la polipnea al momento del examen físico, que tiene una frecuencia respiratoria de 30 por minuto. Se solicita un hemograma, el cual retorna glóbulos blancos de 15.000, neutrófilos de 30%, linfocitos de 30%, monocitos del 10%, eosinófilos del 5% y linforreactivos de 15%. Una hemoglobina de 8.6 gramos por decilitro, un hematócrito de 25%, un BCM de 40, un HCM de 25. La bilirrubina total es de 8,2 miligramos por decilitro, eh, una, las enzimas hepáticas están, SUASAT está 182, el ALAT está 428, fosfatasa alcalina de 541, la gamma GT de 1690, una función renal normal y una crisis normal. Entonces, ante este tipo de paciente, ¿qué hipótesis diagnóstica estaremos planteando? Solamente, o sea, tenemos ya todos los datos, tenemos la historia clínica, tenemos el examen físico bastante detallado y tenemos un hemograma en el cual podemos apoyar nuestra hipótesis diagnóstica. El primero es un síndrome febril agudo, porque si bien la madre habla de una temperatura intermitente, no la pudieron constatar salvo en el momento del examen físico, que está con una temperatura de 39 grados. Adenopatías de etiología determinar. ¿Por qué adenopatías? Porque habla de apatía, hay una inflamación. Hay dolor a la palpación en o sea, algunas adenopatías, según refiere la historia. Entonces hay dolor. Cuando hay adenomegalia es cuando hay un agrandamiento, pero generalmente no describe dolor. Un síndrome anémico por el hemograma, ¿verdad? Donde vemos que hay una hemoglobina de 8,6, entonces un síndrome anémico y un síndrome mononucleósico, ¿verdad? Valorando todos los ganglios que tenemos
la alteración del hemograma, donde, o sea, donde nos habla de linfocitos reactivos que nos pueden orientar a eso, y también donde encontramos una bilirrubina total aumentada, más de 8, ¿verdad? Entonces, y el toque de enzimas hepáticas. Entonces, con esto damos estas hipótesis diagnósticas que nos va a tocar ir descartando uno a uno. ¿Qué otros métodos auxiliares de diagnóstico solicitaría? Ya que estamos ante 4 posibles diagnósticos, entonces, ¿qué más voy a solicitar? Una radiografía de tórax, una ecografía de partes blandas y abdominal, serología para TORCH y Epstein-Barr, serología para hepatitis, perfil férrico y un barrido tomográfico. Esos son los métodos auxiliares diagnósticos que ustedes ya como médicos de primer nivel o que se están iniciando ya se puede solicitar. Según lo solicitado, ¿qué esperamos encontrar en estos métodos auxiliares? Y conforme a esto, ¿qué diagnóstico nos estaremos planteando? En la radiografía normal tendríamos que buscar una radiografía normal, ya que nos hablaba de un aparato cardiovascular, perdón, respiratorio sin datos positivos de valor, o con un infiltrado difuso como una neumonía típica que a veces no da traducción respiratoria. Una ecografía de partes blandas, que vamos a buscar en la ecografía de partes blandas. Adenopatías de características inflamatorias. Adenopatías, el diagnóstico que podríamos plantear es adenopatía de etiología determinar. Y a nivel de la ecografía abdominal, ¿qué buscaremos? Líquido libre en cavidad, que puede ser por un cuadro viral secundario, por ejemplo el Epstein-Barr o por ejemplo inclusive una hepatitis. Además, faltaría investigar la parte de partes blandas, no solo cervicales, sino también las inguinales para buscar las características de esos ganglios descritos anteriormente y si es posible la cantidad. ¿Por qué vamos a pedir serología TORCH? Siempre tenemos que descartar en el manejo de adenomegalias que sean por cuadros inflamatorios. Siempre en pediatría tenemos que pensar primero en las patologías pediátricas, así como lo habíamos hablado anteriormente. eh, Primero descartar todo lo que sea infeccioso y posteriormente pensar en que pueda ser algo, un proceso maligno, ya que el porcentaje de niños de cáncer infantil es muy baja dentro de la patología pediátrica. Entonces, el TORCH si está negativo para descartar algún tipo de virosis. El Epstein-Barr, que vamos a pedir serología IgG y IgM, donde nos retorna positivo en el caso de este paciente, entonces vamos a poder diagnosticar o planteamos el diagnóstico de adenopatías por virus de Epstein-Barr o infección secundaria Epstein-Barr. La serología para hepatitis negativa, el perfil férrico, que vamos a ver en el perfil férrico, tenemos que pedir el dosaje de ferritina, transferrina, porcentaje de saturación de hierro, ¿verdad? Para ver, y en este caso nos habla de una anemia ferropénica, porque es microcítica hipocrómica, que nos vamos a basar en el índice de BCM, ¿verdad? Y aparte en el frotis de sangre para ver las características del glóbulo rojo. Y en el barrido tomográfico que vamos a buscar, ¿verdad? El barrido tomográfico nos referimos cuando es cuello, tórax, abdomen y pelvis. Vemos la cantidad de ganglios afectados, si son o no de características inflamatorias, si hay o no libre líquido interasa o líquido libre, si se correlaciona con lo que encontramos en la ecografía. Y al encontrar que hay positivo, podemos confirmar que es una infección secundaria a hepatitis B. Entonces, con todo esto, ¿qué diagnósticos diferenciales voy a plantear? Síndrome del arañazo de gasto, que también da múltiples adenopatías cervicales, un síndrome linfoproliferativo, que puede ser un linfoma de Hodgkin, pero también puede ser los no Hodgkin, y una hepatitis medicamentosa porque venía tomando ibuprofeno hace 10 días y dipirona que no nos pudieron referenciar cuánto tiempo y qué dosis. Entonces, ante este caso de adenomegalias, que va a ser muy común en la práctica médica, entonces, ¿qué tenemos que tener en claro?
una buena historia clínica, un buen examen físico, las características semiológicas de ese ganglio ya nos describían que era doloroso a la palpación, numerosos, ¿verdad? Un hemograma donde nos habla de linfocitosis, linfos reactivos, que muchas veces también hay que descartar un síndrome linfoproliferativo porque a veces es de acuerdo a la técnica o a la expertise del bioquímico que mira, pero se describe con linfos reactivos. Aparte, ya nos apoyamos en el diagnóstico o en los métodos auxiliares de diagnóstico, como las ecografías que nos describen que todas eran de características inflamatorias, además un líquido libre en cavidad, una tomografía que nos habla de líquido libre interasas, ¿verdad? La serología para Epstein-Barr que es positiva. Entonces, nuestro diagnóstico en este caso es un síndrome mononucleósico asociado al virus de Epstein-Barr, o sea, un cuadro infeccioso. Pero este tipo de cuadro es obligatorio descartar siempre un síndrome linfoproliferativo a la par. En los siguientes casos vamos a evaluar la interpretación de hemogramas. ¿Por qué? ¿Por qué me enfoco en esto? Porque esto es lo que van a recibir mucho en su práctica médica inicial. Los diferentes tipos de hemograma que tenemos que tener en consideración para con nuestros pacientes. Aquí tenemos un hemograma de un chico de 7 años, 6 meses, donde nos habla de una glóbulos blancos de 131.900, unos neutrófilos absolutos, o sea, unos neutrófilos de 2%, linfocitos de 18% y blastos de 80%. Además tenemos una hemoglobina de 8, con un hematocrito de 24, unas plaquetas de 85.000 y en este caso tenemos un PCR que nos informa 62,6, que es positivo, y una LDH de 3.697. Si vemos ahí la descripción de los glóbulos rojos de acuerdo al frotis, tenemos una anisocitosis de 3 cruces, una microcitosis de 2 cruces, una hipocromía de 3 cruces y una poiquilocitosis de una cruz. Los glóbulos blancos muy aumentados en número según la apreciación. Se observan blastos en el 90%, no se observan vacuolas citoplasmáticas, no se observan granulaciones tóxicas y las plaquetas están disminuidas por número de apreciación. Que solicitan una interconsulta con un hematólogo. ¿Cómo vamos a desmembrar este hemograma? ¿Qué nosotros interpretamos? ¿Qué vamos a ver? Aquí tenemos unos glóbulos blancos muy aumentados, entonces estamos ante una hiperleucocitosis. Aparte hay una anemia, ¿verdad? Donde nos vamos a fijar en el volumen corpuscular medio, que es el que nos va a hablar si es una microcítica o una hipocrómica. Nos habla de 84 para un valor de 86 en adelante. Entonces, una normocítica normocrómica, el HCM 26 para un valor de 27. O sea, hay una pérdida de sangre aparentemente, pero no, en este caso no tenemos la historia clínica, pero vemos que hay una anemia normocítica, normocrómica, una hiperleucocitosis y una plaquetopenia, además de una LDH aumentada, muy aumentada, más de 3 veces el valor normal. Entonces, con esto, ¿qué diagnóstico voy a plantearme y qué estudios voy a solicitar? Así, a grandes rasgos. Primero, una hiperleucocitosis de etiología determinar, ¿verdad? Por la cantidad de glóbulos blancos que se presentan, y un síndrome proliferativo, confirmar. ¿Por qué? Porque estos casos de más de 100.000 blancos, por lo general vemos en síndrome linfoproliferativos. El síndrome anémico y la plaquetopenia, si bien lo pueden describir como un diagnóstico, ya forma parte del síndrome, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa anemia normocítica normocrómica de 8 está siendo, porque esa médula ósea está siendo reemplazada en demasía por por glóbulos blancos. Y esos glóbulos blancos que se habla y que son los blastos, ¿verdad? Es la
proliferación anormal del linfocito. O sea, es la célula maligna que nos habla que este paciente, su diagnóstico final es el de una leucemia. ¿Qué estudios van a plantear? Ustedes reciben este paciente, como ven, este chico viene derivado vamos un poco atrás, este chico viene derivado del Hospital Regional de Encarnación, ¿verdad? Entonces ustedes están en la guardia de Encarnación solicitan un hematólogo infantil, en la región no cuentan con hematólogo infantil, entonces tiene que ser derivado a un hospital o a un centro de mayor complejidad. Ya con estos diagnósticos planteados, ustedes recién, tengo una hiperleucocitosis, yo no lo voy a poder tratar acá, tengo que derivar. Entonces, ¿qué estaría yo solicitando? Lo primero que se tiene que hacer es una punción aspirativa de médula ósea para poder confirmar el diagnóstico. Si bien actualmente todo lo que sea leucemia, o sea, para este tipo de pacientes ya se puede hacer desde sangre periférica, una extracción, y se pasa por lo que es una máquina que se llama citometría de flujo, donde nos da el fenotipo del tipo de leucemia que puede ser que tenga este chico. Hay varios linajes, ¿verdad? Pro B hasta la leucemia T, que es la más grave dentro del espectro, ¿verdad? De hecho, todo lo que es cáncer de por sí ya tiene un diagnóstico grave, pero no porque tengan leucemia, el niño si no se trata no se va a curar, tiene una alta chance de. Segundo hemograma es un paciente, ¿verdad? Recién nacido, que presenta con glóbulos blancos de 5.650, neutrófilos del 9%, linfocitos reactivos del 65%, monocitos de 25%, ¿verdad? Aparte tiene basófilo 1%, reactivos del 3%. Una hemoglobina de 7,8, un hematocrito de 23,8, un volumen corpuscular medio de 80,1, un HCM de 26,3, unas plaquetas de 180.000. Además, tiene en su frotis, tiene anisocitosis 2 cruces, microcitosis todo, tiene una cruz y granulaciones tóxicas del 10%. ¿Qué vemos qué podemos interpretar con este hemograma? Ustedes reciben a este paciente y ven que tiene un glóbulo blanco, está normal aparentemente en números totales. ¿Qué nos llama la atención? Tiene linfocitos neutrófilos relativos, ¿verdad? En el 9%. Entonces, eso nos lleva a calcular el número de neutrófilos absolutos, ¿verdad? Que es lo que nosotros llamamos de RAN, que es recuento absoluto de neutrófilos, que se hace el glóbulo blanco del 100% y vemos cuánto tenemos de neutrófilos por 9%, es una regla de 3 simple y eso nos da cuánto es su cantidad de neutrófilos absolutos. Aquí tenemos que al tener 9% me da neutrófilos absolutos de 508. Esto nos habla de que es una neutropenia moderada. Entonces, aquí ya tenemos una neutropenia moderada, tenemos una anemia, ¿verdad? Normocítica, normocrómica aparentemente, y tenemos plaquetas normales, porque las plaquetas, acuérdense que a partir de 150.000 es normal, de 150.000 a 450.000. Pero ¿cuál es otro dato positivo de valor que tenemos? Las granulaciones tóxicas, que es del 10%. Entonces, en este paciente, al recibir el hemograma, ¿qué tenemos? Haciendo un recuento. Glóbulos totales absolutos de blancos normales, pero los neutrófilos absolutos están disminuidos en números, así 500 que me habla de una neutropenia. Aparte, tiene una hemoglobina de 7,8 que nos habla de una anemia y una plaqueta normal. O sea, tenemos dos líneas celulares afectadas, la de los neutrófilos y la de los glóbulos rojos, ¿verdad? Que es de la hemoglobina y plaquetas normales. Entonces aquí estamos ante una visitopenia. Si recuerdan que visitopenia es cuando se están alterados dos líneas celulares, que pueden ser neutropenia y anemia, plaquetopenia, neutropenia o anemia, plaquetopenia. Es la combinación de ya sea la serie blanca, la serie roja o las plaquetas que se encuentran disminuidas. Como habíamos hablado en la clase anterior, qué vamos a hacer, qué estudios vamos a plantear
para descartar cuál es lo que está pasando, una punción aspirativa de médula ósea. Pero como les dije, este caso tenía un dato positivo, que son las granulaciones tóxicas. En las granulaciones tóxicas que vemos generalmente en los procesos infecciosos graves, en donde generalmente el hemograma no informa de granulaciones tóxicas. Entonces, siempre para que ustedes cuando reciban este tipo de hemograma puedan analizar. Un tercer caso tenemos un paciente de 12 años de edad, donde encontramos los glóbulos blancos absolutos, tenemos de 290, una hemoglobina de 6,7 con un volumen corpuscular medio de 80, una hemoglobina corpuscular media de 29,5 y plaquetas de 30.000. ¿Qué nos habla de este? Acuérdense que veníamos hablando de las tres líneas, buscar blancos, rojos y plaquetas. Los glóbulos blancos, 290, neutrófilos relativos 0, o sea, no tiene defensas, no tiene neutrófilos, solamente nos habla de monocitos, linfocitos y eosinófilos. No hay neutrófilos, o sea, no tiene la primera línea de defensa, está en una neutropenia grave. Una anemia severa de 6,7, también normocítica, normocrómica, y unas plaquetas de 30.000 también disminuidas. ¿Qué tenemos cuando tenemos disminuido o tenemos este tipo de pacientes? Tenemos una pancitopenia, tenemos las tres líneas celulares alteradas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer también con este paciente? Llevarla a una función aspirativa de médula ósea para ver qué está ocurriendo en esa médula. Porque hay una aplasia o una disminución completa de la producción de las tres líneas celulares. Entonces, sintetizando los tres hemogramas, tenemos la hiperleucocitosis, tenemos un caso de visitopenia y tenemos un caso de pancitopenia. Acuérdense, en la clase anterior habíamos hablado de qué hacer cuando teníamos esas alteraciones en el hemograma. En estos tres casos, nuestro gol estándar va a ser la punción aspirativa de médula ósea para poder confirmar qué es lo que está pasando en esa médula ósea. Porque hay una producción exagerada de blancos, esa médula está siendo reemplazada por algún elemento inmaduro, probablemente, porque hay alteración de dos líneas celulares, también puede ser reemplazo por elementos inmaduros de la médula, o hay un freno en la producción de, de células, ¿verdad? Y en la pancitopenia la misma cosa. Puede ser un freno en la producción medular de las tres líneas celulares que hace que haya una disminución o una alteración del hemograma. Estos son casos de interpretación. De hecho, no tenemos la historia clínica que arrastra el paciente, pero ustedes como médicos, donde les toque, sobre todo si ven niños o en algún momento le hacen una interconsulta, sepan qué se tiene que hacer. Claro, a lo mejor no le van a decir, o sea, van a decirlo con mucho tacto, tiene que hacerse una punción en su médula, porque acuérdense que todo tipo de punciones, ya sea lumbar o medular, o todo lo que sea invasivo para el paciente, genera mucho temor en nuestra gente y genera mucho tabú. Entonces, es siempre decir que tienen que ir a un centro o un hematólogo para consultar y para poder llegar, que probablemente tenga que hacerse una serie de estudios un poco más complejos para establecer el diagnóstico eh, preciso del paciente. Nunca se olviden de esa comunicación eficaz del paciente, con el paciente. Nunca se olviden de que ustedes tienen que transmitirle no solo seguridad, sino contención a esas familias. Si ustedes de entrada le dicen, este probablemente luego un cáncer, hay que pasarle, van a generar mucho más angustia. Entonces, siempre tratar de buscar la manera adecuada, pero todo si ustedes ya lo sospechan sin mentir, pero sin tampoco generar angustia, ¿verdad? Siempre derivar oportunamente o hacer las interconsultas correspondientes hasta llegar al diagnóstico final. Y en este caso, vemos una placa de tórax donde encontramos, ¿verdad? Que tenemos un corazón aparentemente un poco más grande de lo normal y un mediastino que está un poco aparentemente ensanchado. La tráquea está normal, buena técnica, hay un infiltradito difuso, ¿verdad? Entonces, ¿qué diagnósticos a ustedes
Reciben este paciente, aparentemente aquí se ve que tienen también, que tiene adenopatías, ¿verdad? Pero no se visualiza completamente. Entonces, ¿qué nosotros aquí vamos a diagnosticar o plantear los siguientes diagnósticos? Un síndrome linfoproliferativo a confirmar, un linfoma probable, una leucemia linfoblástica aguda tipo B. ¿Cómo vamos a llegar a este diagnóstico o por qué yo ya le hablo de una leucemia linfoblástica aguda tipo T, perdón? ¿Por qué? Porque ahí nosotros estamos observando un ensanchamiento mediastinal importante. Generalmente tenemos este tipo de ensanchamientos importantes. A veces podemos tener un hemograma alterado y a veces podemos tener un hemograma sin ninguna traducción, pero tenemos un chico que está con dificultad para dormir, no duerme de decúbito, sino tiene ortopnea, ¿verdad? Se le palpa adenopatías o muchas veces al hacer la placa nos encontramos con esto. ¿Cuáles son las patologías que prácticamente son, o sea, que nos traducen esto? Son algún tipo de linfoproliferativo, ya sea una leucemia o un linfoma. Y dentro de la gama, dentro del espectro de las leucemias, es la leucemia linfoblástica aguda, tipo T, es la que da, este es el ensanchamiento mediastinal, es uno de sus componentes, no tanto así como la de la serie B. Entonces, estos son los diagnósticos que vamos a plantear. Ustedes vienen a esta placa, ven esa placa y si tienen el primer hemograma donde ven una hiperleucocitosis, más de 130.000 blancos, un blasto, más esta placa, esto va a llevar a una punción aspirativa de médula ósea y posteriormente eso se envía a citometría de flujo donde el paciente, donde ahí nos va a confirmar el linaje. Puede ser B o T, pero hiperleucocitosis, ensanchamiento mediastinal, por lo general nos habla de una leucemia linfoblástica tipo T, pero también el linfoma puede dar un ensanchamiento mediastinal con una alteración del hemograma, por ejemplo, una visitopenia o una pancitopenia, porque ya hay infiltración de células del linfoma, entonces hablamos que el linfoma se leucemizó y eso se tratan como leucemia. Eso ya son cosas muy más específicas de la especialidad, pero que es importante que ustedes puedan saberlo como para pensar en este tipo de diagnóstico. Entonces, haciendo un resumen de estos casos clínicos que yo creo que es importante porque es lo que más ustedes van a ver y manejar antes que otro tipo de patologías, ¿verdad? La interpretación del hemograma, saber leer el glóbulo rojo, el glóbulo blanco y las plaquetas, saber referir al paciente cuando hablamos de glóbulos blancos, o sea, siempre leer primero glóbulos blancos, los neutrófilos, los linfocitos, o sea, todos los componentes. Posteriormente, en la hemoglobina con el hematocrito y siempre no se olviden de mirar el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media porque eso nos va a hablar si es normocítica, normocrómica, microcítica, hipocrómica o macrocítica, si es macrocítica, ¿verdad? Entonces, para establecer los diferentes diagnósticos diferenciales. Acuérdense que la anemia megaloblástica, que puede ser macrocítica, macrosómica, puede ser producida por déficit de vitamina B12 de ácido fólico, que no es raro en nuestro país, también podemos ver, y ese tipo de anemia también puede generar una pancitopenia. Entonces es importante siempre tener presente a la hora de leer el hemograma. Siempre considerar las plaquetas que tienen que ser normales de 150.000 a 450.000. Entonces, las tres líneas celulares que tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque al paciente que le llega a la consulta, prácticamente siempre le pedimos un hemograma y tenemos que entender qué buscamos en el hemograma para a la hora de hablar con la familia, explicar lo que tiene el hemograma, poderlo hacer de forma acertada. Lo mismo con las radiografías de tórax y con mismo con las ecografías. Saber distinguir, saber entender lo que nos están traduciendo, o sea, en el contexto del paciente. También hago mucho énfasis en el pedido criterioso de los métodos auxiliares de diagnóstico, porque no es pedir todo y en alguna cosa va a dar, sino
de acuerdo al contexto clínico, a la historia clínica, al examen físico, ustedes puedan pedir los laboratorios de forma criteriosa para, uno, no confundir, otro, evitar gastos innecesarios y otros también poder que la familia esté tranquila, porque a veces al pedir mucho ellos piensan que está muy grave, y a veces puede ser un simple proceso infeccioso, ¿verdad? Entonces, eh, como resumen de todo lo que es la patología, o sea, de los casos hematológicos, lo que más frecuente ustedes van a ver, como les dije, es la alteración del hemograma, alteración de la radiografía de tórax y los ganglios, que son las tres, prácticamente los tres casos o los tres problemas clínicos que se les va a acercar o van a poder ustedes, van a tener contacto o se les va a preguntar. Pero lo que es hemograma, sí o sí, todos los pacientes van a preguntar en qué piensan, tengo este hemograma, doctor, que vos me decís. Entonces espero que les sea de utilidad y que puedan pensar en que el cáncer puede existir, que ustedes pueden interpretar y ustedes van a derivar oportunamente a esos pacientes. Muchísimas gracias.